Sabemos que las redes sociales crecen de manera estrepitosa y esto, por supuesto, trae aparejados los ciberdelitos, algo que se ha profundizado mucho en este último tiempo y a nosotros nos parece oportuno invitarlo al presidente de Red Seguro Online. César Agüero, bienvenido, gracias. ¿Cómo estás, Rola? La verdad que es un placer estar y hablar de todos estos temas, ¿no? La tecnología que día a día va avanzando y no mide estamentos sociales, no mide nada, absolutamente nada, y se nos plantean situaciones por ahí que te llaman la atención o es necesario que nuestra sociedad conozca un poco más para estar preparada. Por supuesto, de ya hablamos de estafas de antes, pero que siguen latentes, y por supuesto las nuevas estafas que tenemos ahora, que son muchas, por cierto. Bueno, me gustaría empezar por una estafa que no es tan nueva, que ya está, que tiene que ver con Facebook, Marketplace. Bueno, la venta, ¿cómo hacemos cuando vamos a vender algo? ¿Qué pasos hay que seguir, qué hay que tener en cuenta? Excelente punto. Mira que cuando vamos a hablar de Marketplace, es una plataforma en la cual se lleva a cabo el comercio electrónico, pero desgraciadamente Marketplace quizá en algunas cuestiones, y esto lo tengo que decir y me hago cargo, las cuestiones vinculadas a la seguridad, Marketplace todavía como que quedó retrasada en el tiempo. Si yo, por ejemplo, tengo que considerar otra plataforma de comercio electrónico que hoy en día es la líder a nivel América Latina, que es Mercado Libre, y fíjate que las medidas o las acciones o las opciones que tiene de seguridad son bastante amplias a diferencia de lo que es Marketplace. Entonces tenemos que por ahí considerar a la hora de querer vender un objeto, de querer adquirir, buscar la plataforma que realmente nos dé las garantías. O sea, que tenga un múltiple factor de seguridad para los usuarios y te permita de alguna manera llevar a cabo esa venta de algo que ya quizás no lo estás usando, o quizás quieres tener, por ejemplo, un emprendimiento y vos necesitas utilizar este tipo de plataforma para poder comenzar con tu emprendimiento. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa mirada, me parece oportuno lo que decías. ¿Qué es lo que hay que hacer? Fundamentalmente, nosotros tenemos al momento de vender, usar las distintas opciones que tiene Facebook, por ejemplo, en el Marketplace, que es la de agregar, por ejemplo, imágenes del producto. Siempre recomiendo que una de las cuestiones importantes cuando vamos a vender sea la de poner un número de teléfono fijo, y que en algunos casos eso, por ejemplo, no se usa, no se utiliza, pero mira el detalle, cuando vos, para que puedas saber si esa persona es real, vos sabés que en la guía telefónica ese domicilio de esa persona existe. O sea que vos podés llamar. Si yo te digo, mira, soy Juan Carlos Pérez, vendo mi departamento en tal lugar y dejo mi teléfono fijo, y cuando yo busco está bajo ese mismo nombre, ya es un dato de alguna manera que te permite saber de que se trata de una persona real. Existen múltiples opciones en las cuales vos puedes poner, más allá de las imágenes, por ejemplo, puedes poner un lugar en común para que se reúnan las personas. Y ahí, por ejemplo, siempre los lugares, porque hay gente que no le gusta poner el domicilio por una cuestión de seguridad, entonces puede poner un lugar de reunión que sea un espacio público, como un bar, o un lugar, una estación de servicio que tenga un bar, un lugar donde existan cámaras. Bien. ¿Qué quiere decir? Que cuando haga la operación la persona se sienta respaldada, o al menos sabe de que existen personas, de que hay cámaras, y normalmente el delincuente, cuando nos quiere estafar o nos quiere robar, porque en esto, por eso decía qué importante lo que tocas, han existido muchos hechos desagradables, incluso muertes. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de vender, darle las garantías a quien va a comprar de que sos una persona real, ¿no es cierto? Y de ahí ya el que quiere comprar va a saber que vos, por ejemplo, sos la persona que quiere vender, ¿no? César, me parece importante todo lo que estás marcando. ¿Qué pasa con las billeteras virtuales? El tema de hacer transferencias también. Hicieron muchas estafas con ese tema. Fundamentalmente los emprendedores dicen, me llegó el monto, pero después resulta que nunca llegó, fueron a verificar, no estaban, rebotó. Qué excelente tema que estás tocando. Hoy en día es un tema que es prioritario en muchas de las empresas. ¿Por qué? Porque fíjate que a través de la nación se habla mucho en el contexto que es financiero, desde nuestro presidente, incluso algunos otros políticos también, están trabajando, de alguna manera están moviendo el ámbito de lo que es el lado financiero. O sea, de poder de alguna manera explotar ese espacio que en mucho tiempo estuvo como reducido a un cierto espacio nada más, a un cierto poder adquisitivo. Pero fíjate que hoy en día
cualquier persona puede adquirir alguna patrón, o sea, adquirir parte, acciones de alguna empresa, y hablamos de Nazca, y hablamos de Alpargata, y hablamos de muchas que existen, incluso la de las redes sociales también. Sí, entonces, en ese aspecto, quizás estamos en una etapa que, si bien es cierto, se obtuvo un desarrollo importante en lo que es billetera virtual, existen todavía algunos huecos o algunos parches que hay que solucionar. Y por ahí viene un poco alusión, ¿no? Te imaginarás que hace un par de días tuvimos un apagón informático importante en todo el mundo, sí. Y vos dices, ¿cómo puede ser que una empresa que le vende a Microsoft haya generado esa falla a ese nivel? Imagínate una simple aplicación que es una billetera, que está creada o adaptada a la entidad financiera, ¿cómo no va a poder fallar? Yo creo que en eso, y hablaba y te manifestaba, que lo importante o lo que hay que saber es que tienen que existir múltiples factores de seguridad para que esa billetera de alguna manera tenga la seguridad cuando la persona la baje de que puede operar en forma, digamos, normal o tranquila, como llamaríamos nosotros, y que no va a suceder una situación en la cual nos van a desbordar sacándonos el dinero, haciendo transferencias indeseadas. Entonces, por eso siempre digo que cuando vamos a adquirir una billetera virtual o una aplicación, o es nuestra intención llevar a cabo lo que es el lado de empezar a invertir en finanzas, nos informemos bien. Pero ¿por qué sucede todo este tipo de estafa y todo lo que estamos hablando? Por una cuestión obvia. Nosotros en la Argentina tenemos una total falta de cultura en ciberseguridad. Obviamente que existen elementos que van de la mano, como la legislación. Te voy a dar un ejemplo. Vos puedes tener fiscalías especializadas en esto, pero si vos no tenés una persona que conozca, que sepa desde la raíz esta problemática, difícilmente vas a poder tomar o absorber las cuestiones. Porque ante todo, como yo te decía hace rato, como decía este maestro, hay que volver a las bases. O sea que nosotros tenemos que empezar a educar. Una área específica que se dedique a eso tiene que educar también. Y tiene que haber un equipo interdisciplinario. Hoy no podés quedarte simplemente con decir, yo conozco de estafa y me voy a hacer tal cosa, o voy a crear esto. No. Hoy en día, la persona que se dedica de alguna manera a investigar, a juzgar, a mirar la tecnología, lo tiene que hacer desde una panacea muy amplia, no tan solo con un conocimiento. Tenés que tener un amplio conocimiento, porque hoy en día las investigaciones son multifacéticas, o sea, no es tan solo, incluso, mira, te voy a dar un punto para que lo pueda interpretar la gente. Cuando vos investigas a un homicidio, por ejemplo, que es el delito más grave, no te quedás simplemente con lo que ha pasado ahí, porque fíjate que de ahí surgen llamadas que hizo, lugares donde estuvo, qué es lo que hizo en la semana, quiénes eran sus contactos, o sea, qué es lo que hacía él, qué es lo que estudiaba. O sea, existe una panacea de cuestiones que hay que saber. Todo esto nos parece muy importante, hacerle llegar esta información a ustedes que están ahí del otro lado, todos, porque esto ya no tiene edad, todos somos vulnerables, aquí no importa si es una persona mayor de edad, si es un adolescente, todos tenemos a mano un teléfono, todos tenemos una computadora y todos nos puede pasar ser estafados. Quiero tocar dos temas antes de cerrar la entrevista. Hay una plataforma para adultos, no vamos a dar nombre, pero, sí, pero fue investigada por trata de personas. Hace varios meses quiero recargar esto, pero me parece importante traerlo, César. Sí, bueno, es un tema que lo he tratado hace varios meses atrás, donde habíamos dado la información que se llevaron a cabo aproximadamente 20 operativos, tanto en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en la ciudad de Rosario, donde se hizo un allanamiento vinculado a una plataforma que lo que hacía era, al principio, captaba lo que era a algunas menores, a algunas chicas, para que se saquen fotos un poco desinhibidas, un poco sin ropa. ¿Y qué pasaba? Al principio ellos pagaban un importe por la foto que esa menor entregaba a esta plataforma. Hasta ahí todo bien, hasta que en algún momento ellos ya llevaron esto a otro nivel. Mirá cómo viene la denuncia de esta plataforma, porque muchas usuarias que vendían este material para adultos a esta plataforma les dejó de pagar. Entonces, todas estas chicas
que habían sido afectados, lo que hicieron es denunciarlo. Desde ese entonces se empezó a trabajar, que duró una investigación de aproximadamente 6-7 meses y finalmente concluyó con el allanamiento. Por eso tenemos que tener mucho cuidado también, y yo lo digo en especial a nuestros adolescentes. Digo nuestros porque hoy en día tenemos víctimas tanto chicos como chicas, que hay que considerar o tener en cuenta que cuando existen personas que te ofrecen dinero o que es algo muy tentador, lo piensen bien y consulten con la persona que ustedes tengan confianza, porque por ahí quizás con el padre o la madre le es chocante hablar de estos temas, pero puede tener un amigo, estamos nosotros. Yo te cuento a nuestra ONG Red Segura Online, nosotros tenemos en una de las solapas de la página un lugar donde se llama Contactanos o Contanos. Ahí muchas veces nos cuentan situaciones, por ejemplo, que viven y algunas veces son adolescentes y no saben qué hacer. Nosotros obviamente con el total de el respaldo y contención hacia ellos, le contestamos para tratar de contenerlos primero y luego que se sientan seguros para poder llevar a cabo la acción que ellos quieran en tecnología, pero siempre con una persona que conozca o que sepa de esta problemática. Porque la tecnología es hermosa, pero hay que saber aplicar las opciones de seguridad para que esto sea algo realmente seguro. César, amigo, un placer, como siempre, gracias por tu tiempo para con nosotros. No, yo soy el agradecido por brindarme el espacio, la verdad que a mí me encanta venir y hablar de estos temas en forma tan abierta, tan sabia, diría yo, un amigo, una persona que le permite a las personas saber y conocer esta problemática para que tengamos un espacio seguro en nuestra provincia y en todo el mundo. Bueno, compartimos una breve pausa publicitaria y a la vuelta regresamos con más. Gracias. Famaillá avanza en obras y servicios para su gente. Nueva rotonda en acceso norte con canal de desagüe pluvial y servicios. Centro universitario, donde se dictarán carreras profesionales y de oficios. Nueva semipeatonal sobre calle Rivadavia. Construcción del edificio Centro de Monitoreo y nuevas cámaras. Hospital regional. Nuevo cementerio. Reformas en galerías de la veneración y salas velatorias. Nueva Plaza de la Mujer con espacios turísticos, deportivos y recreativos. Más pavimento, cordón cuneta y más cloacas. En el mes de las infancias, espectáculos gratuitos todos los fines de semana. Famaillá Municipio. Intendencia, Dr. Enrique Orellana. Legislador, Dr. José Orellana. Senadora, Dra. Sandra Mendoza. Gobierno de Tucumán. Dejar habilitada esta nueva planta de energía a base de generación de bagazo, con lo cual no hay duda que se da un servicio importante y de acuerdo a los cálculos y a los megas que se van a generar, se habla de 17.000 familias aproximadamente para abastecer, pero también tiene que ver con una energía limpia. Tiene que ver con cuidar el medio ambiente y es una energía totalmente renovable. Todavía hay tucumanos y tucumanas que invierten, que realmente, a pesar de las dificultades económicas y financieras, piensan en un Tucumán y en una Argentina mejor. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Hold me closer, hold me fast, this magic spell you cast. This is la vie en rose. Desde el interior venimos con nuestra experiencia, con nuestra historia, a hacer nuestro aporte al debate de la política tucumana y, ¿por qué no?, la política nacional. Desde acá, desde la legislatura, estamos presentando proyectos porque queremos el bienestar de todos los tucumanos. Trabajar por la gente, acompañando al mundo de la producción, y desde Famaillá le podemos demostrar que sí se puede transformar, que son importantes para multiplicar las mejores condiciones de vida para nuestra gente. Un abrazo grande, siempre con ustedes, y nosotros también contamos con ustedes. El 25 de enero de 1997 fue un punto de inflexión para la historia del periodismo argentino.
Ese día asesinaron a José Luis Cabezas. En el verano de 1996, Cabeza había sido enviado por la revista Noticias a cubrir la temporada de verano en Pinamar, epicentro de la presencia del poder político y económico de Argentina. No era de extrañarse la presencia masiva de los equipos periodísticos más importantes del país. Por aquellos meses, todo el periodismo estaba detrás de Alfredo Chabrán. Pero, ¿quién era Alfredo Chabrán? Un empresario denunciado por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo. A pesar que el nombre del empresario era tema de discusión pública, su cara nunca había sido publicada en los medios. Chabrán había desarrollado sus negocios desde las sombras y lo hizo manteniendo su anonimato. Se le atribuía la frase: sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente. Una frase que terminó siendo un oscuro presagio. Chabrán tenía un ejército de hombres que se encargaban de su custodia. Ese grupo estaba encabezado por el ex oficial del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Dinamarca. Además, el empresario mantenía estrecho vínculo con la policía de la provincia de Buenos Aires, gracias a los generosos aportes monetarios que realizaba para las Fuerzas Armadas. «Mañana llega el tío», le dijeron a Gabriel Michi, compañero y amigo de Cabezas, para avisarle que Chabrán iría a Pinamar. Con la información que Chabrán estaría en Pinamar, Cabezas realizó varias tomas de fotografía que logró sacarle. El 3 de marzo de 1996 fue la portada de la revista Noticias. «Chabrán ataca de nuevo», titularon. El retrato no solo mostró la cara de Chabrán, sino que hizo visibilizar la cara de un empresario que, según se decía, consumaba sus negocios con tintes mafiosos. Pero la imagen sería una sentencia de muerte para José Luis Cabezas. El 25 de enero de 1997 se vivía un clima hostil en Pinamar. Oscar Andriani, poderoso empresario telepostal, hacía una fiesta por su cumpleaños. Cabezas y Gabriel Michi no podían perderse el evento de la temporada. El fotógrafo se quedó hasta muy tarde, pasada las 4:30 de la madrugada, donde dejó la mansión. Pero lo que Cabezas nunca se imaginó es que lo habían estado siguiendo. Se trataba del policía bonaerense Gustavo Prelleso y 4 integrantes de la banda Los Horneros de la Plata. José Luis Cabezas fue golpeado salvajemente y esposado con las manos en la espalda. Luego lo metieron en el asiento trasero de su propio auto y condujeron 5 kilómetros hasta llegar a una excavación de 14 metros de largo, 7 de ancho y 2 de profundidad. Allí le ordenaron al fotógrafo arrodillarse y mirar al piso, donde Prelleso le efectuó 2 disparos en la nuca. Después colocaron el cuerpo ya muerto de Cabezas en su propio auto, lo rociaron con alcohol y le prendieron fuego. Gregorio Ríos, jefe de la custodia de Chabrán, recibió cadena perpetua, al igual que Gustavo Prelleso, autor material del crimen, y otros policías por haber liberado la zona. La esposa de Prelleso, Silvia Belowski, declaró el 15 de mayo de 1998 que su marido le había confesado que Chabrán había ordenado la muerte de Cabezas, y en consecuencia el magistrado a cargo de la causa libró una orden de detención internacional en contra del empresario. En mayo del año siguiente, el juez José Machi ordenó la detención del empresario, y Chabrán pasó a la clandestinidad. Fue el prófugo más buscado de la Argentina, hasta el 20 de mayo de 1998, donde, encerrado en el baño de su estancia San Ignacio de Entre Ríos, decidió suicidarse. La sociedad reaccionó y se hizo eco de una emblemática frase que ocupó todas las redacciones del país: no se olviden de Cabezas.
Famaillá avanza en obras y servicios para su gente. Nueva rotonda en acceso norte con canal de desagüe pluvial y servicios. Centro universitario, donde se dictarán carreras profesionales y de oficios. Nueva semipeatonal sobre calle Rivadavia. Construcción del edificio Centro de Monitoreo y nuevas cámaras. Hospital regional. Nuevo cementerio. Reformas en galerías de la veneración y salas velatorias. Nueva Plaza de la Mujer con espacios turísticos, deportivos y recreativos. Más pavimento, cordón cuneta y más cloacas. En el mes de las infancias, espectáculos gratuitos todos los fines de semana. Famaillá Municipio. Intendencia, Dr. Enrique Orellana. Legislador, Dr. José Orellana. Senadora, Dra. Sandra Mendoza. Gobierno de Tucumán. Dejar habilitada esta nueva planta de energía a base de generación de bagazo, con lo cual no hay duda que se da un servicio importante y de acuerdo a los cálculos y a los megas que se van a generar, se habla de 17.000 familias aproximadamente para abastecer, pero también tiene que ver con una energía limpia, tiene que ver con cuidar el medio ambiente y es una energía totalmente renovable. Todavía hay tucumanos y tucumanas que invierten, que realmente a pesar de las dificultades económicas y financieras piensan en un Tucumán y en una Argentina mejor. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is La Vie en Roses. Desde el interior venimos con nuestra experiencia, con nuestra historia, a hacer nuestro aporte al debate de la política tucumana y, ¿por qué no?, la política nacional. Desde acá, desde la legislatura, estamos presentando proyectos porque queremos el bienestar de todos los tucumanos. Trabajar por la gente, acompañando al mundo de la producción, y desde Famaillá le podemos demostrar que sí se puede transformar, que son importantes para multiplicar las mejores condiciones de vida para nuestra gente. Un abrazo grande, siempre con ustedes, y nosotros también contamos con ustedes. Desarticulan un kiosco de venta de cocaína en La Costanera. En un allanamiento realizado esta semana, en el marco de una causa por amenazas agravadas, los efectivos de la Comisaría 11 desarticularon un kiosco de venta de drogas. Como resultado, secuestraron 100 ravioles de cocaína, pasta base y elementos vinculados al narcomenudeo. Además, 3 personas quedaron detenidas. Vamos a preservar la vida. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, evaluó: en las fiestas electrónicas ganan plata 2 o 3 personas y corre riesgo muchos jóvenes que concurren a ellas. Además, en las fiestas electrónicas mayoritariamente se vende droga y ya hemos tenido fallecidos en diferentes lugares del país y también en Tucumán, así lo aseguró. Presupuestos y obras 2025. El gobernador Osvaldo Jaldo informó que el ministro de Economía, Daniel Abad, trabaja junto a funcionarios de la jefatura de ministros de la Presidencia de la Nación. Nosotros tenemos contacto permanente con la Casa de Gobierno, aseguró. Nacional. El presidente de YPF, Horacio Marín, dijo que la petrolera estatal analiza la posibilidad de bajar los precios de venta al público de todos los combustibles por la caída del precio internacional del petróleo. La medida que evalúa la empresa se aplicaría a partir de octubre. El gobierno aclaró que no habrá cortes de luz programados. Desde el gobierno aclararon que no habrá corte de luz programados en hogares durante el verano y anunciaron que buscan importar energía de Brasil. Internacional. Venezuela le pidió a Interpol que detenga a Milei por decomisar el avión iraní que estuvo en Buenos Aires. La Fiscalía de Venezuela solicitó al Interpol una alerta roja para detener a Javier Milei, Karina Milei y Patricia Bullrich por robo agravado y otros 6 delitos relacionados con el avión iraní venezolano que estuvo retenido en Buenos Aires y fue enviado a Estados Unidos en febrero.
Argentina y el Reino Unido acordaron que se reactivarán los vuelos desde Córdoba hacia las Islas Malvinas. Diana Mondino, la canciller de Argentina, y su par británico mantuvieron una reunión bilateral en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde, entre otros puntos, acordaron retomar las negociaciones para finalizar la tercera fase del plan, proyecto humanitario para identificar a los caídos en las Islas Malvinas. La sobrina de un mafioso fue asesinada por error en medio de una sangrienta pelea en un boliche de Italia. Antonella López, la sobrina de 19 años de un ex jefe mafioso, fue asesinada a tiros en un club nocturno en el marco de una presunta guerra de mafia. Según confesó el asesino, se trató de un error. El blanco del atacante era uno de los amigos de la joven. Chismecito histórico. Alrededor del año 1865, la sociedad porteña estaba sacudida por un secreto a voces. Y es que el padre del aula, hombre casado, que en ese momento estaba viviendo en Estados Unidos, formándose para traer toda la información a la Argentina e implementarla en nuestro sistema educativo, vivía un romance con una mujer también casada. Pero no solo eso, era la hija de uno de sus más íntimos y mejores amigos y además con 25 años de diferencia. Ella era Amalia Vélez Sarsfield, hija de Damasio Vélez Sarsfield, quien redactó nuestro Código Civil. Y su romance duró varios años, tanto de manera presencial, cuando el padre del aula volvió a Argentina, como por carta, mientras él estaba en Estados Unidos y ella se encontraba en Buenos Aires ayudando a su padre como copista para redactar el Código Civil argentino. ¿Te ha llamado la atención este chismecito? ¿Te has quedado con ganas de escucharme hablar después de que dije la palabra chisme? Y es que curiosamente nuestro cerebro, el cerebro humano, está predispuesto de una manera muy especial a la hora de recibir este tipo de información. Y es que el chisme, aunque tiene muchos aspectos negativos, según diferentes estudios, también tiene muchos aspectos positivos cuando hablamos neurológicamente. Lo primero es que nuestro cerebro es vulnerable a las historias. Siempre que tenemos una historia, un relato, un chisme, nuestro cerebro no puede evitar prestar atención. Incluso si no nos consideramos personas chismosas o entrometidas, igualmente termina captando nuestra atención aunque sea por unos minutos. Y siempre queremos saber cómo termina la historia. En segundo lugar, se considera que a nivel sociológico el chisme sirve como herramienta de educación y de control de la conducta, porque nos enseña, por un lado, cuáles son las conductas socialmente aceptadas y cuáles podrían ser las consecuencias de romper esas conductas. En última instancia, los chismes también funcionan como una manera de regular las relaciones sociales y de despertar nuestra curiosidad por querer saber más, de inmiscuirnos en diferentes tipos de historias y producen una sensación de satisfacción cuando conocemos el desenlace, liberando diferentes hormonas en nuestro cerebro que nos hacen sentir bien, cómodos y realizados. Los chismes en sí mismos no son ni malos ni buenos. Tienen una función social, neurológica y antropológica que se ha mantenido a lo largo del tiempo y por eso los seres humanos seguimos siendo chismosos. Lo importante de esto es entender que hay diferentes mecanismos sociales, que estos mecanismos son difíciles de evadir y que en el fondo ninguna persona merece ser juzgada, ni quien difunde el chisme, ni quien le escucha, ni mucho menos quien es el implicado en todos estos relatos.